Nunca pensé que de verdad me fuera a golpear. No mi nuera. No la mujer a la que ayudé a pagarle la carrera de enfermería. No la misma a la que le presté mi casita del fondo sin cobrarle renta mientras encontraba su camino. Pero lo hizo. Me soltó un golpe tan fuerte que caí de espaldas y mi muñeca se estampó contra la orilla de la mesa de la cocina. Sentí un dolor punzante que me subió hasta el codo, y se me nubló la vista. Ella se quedó ahí, con la mirada helada y la quijada bien apretada, como si me retara a decir algo. «Ya no eres bienvenida aquí», susurró. Y se dio la media vuelta. Así no más. Sin más. Antes de continuar con esto, dime desde dónde estás leyendo. Y si esta historia te está atrapando, un like y una suscripción me ayudarían un chorro. Me quedé tirada en el piso varios segundos, tratando de entender qué demonios acababa de pasar. No soy torpe. Tampoco soy frágil. Tengo 62 años y todavía me considero bien lista. Pero no me esperaba esa furia en sus manos, ni el silencio que vino después. Mi hijo, Jacob, ni siquiera bajó las escaleras. El mismo que crié sola desde que su papá nos dejó. El mismo que se desvelaba conmigo haciendo tarea, que en su graduación me abrazó y me dijo que yo era su superwoman. Ni un paso. Ni un «mamá, ¿estás bien?» Nada. Solo silencio. Me limpié la sangre del labio con la manga y usé una silla para ponerme de pie. Mi mano ya se estaba hinchando y ni siquiera podía cerrar los dedos. Pero agarré mi bolso, y me salí. Sin gritar, sin hacer escándalo. No les iba a dar ese gusto. Afuera el sol brillaba demasiado, como si no se diera cuenta de lo que pasaba. Me ardían los ojos, entre el calor y la rabia, mientras me subía al carro, temblando. Entonces vibró mi celular. Un mensaje de Jacob. «Por favor, no regreses. Es mejor así. Aléjate de nosotros». Me quedé viendo esas palabras. Aléjate de nosotros. Nosotros. No yo. No un perdón, mamá. Solo nosotros. Como si fueran un equipo. Como si yo fuera una extraña. No respondí. Al menos no en ese momento. Manejé directo al hospital. Fractura de muñeca. Me pusieron una férula y me dieron pastillas para el dolor. La enfermera me preguntó si quería levantar algún reporte. Le dije, hoy no. Pero esa noche, algo cambió en mí. Algo callado, pero definitivo. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi té en silencio, saqué la carpeta que decía papeles para el aval del préstamo, Jacob y ella, nueva hipoteca. Sonreí. Déjame contarte. Hace un mes, me suplicaron que los avalara para una hipoteca. Mamá, es solo mientras el banco aprueba lo de nuestros ingresos combinados, me dijo Jacob. Ella empieza su nuevo trabajo en 2 meses, agregó. Por favor, es la casa de nuestros sueños. Y yo, como siempre, dije que sí. Hasta ese día. Abrí la laptop y entré a la app del banco. Mi nombre todavía aparecía como aval. El último cheque bancario aún no se procesaba. Faltaban días para que les aprobaran el crédito. Hice clic en retirar aval. Luego confirmé. Listo. Jacob y ella iban a recibir una llamada esa misma tarde del banco, diciéndoles que su préstamo había sido rechazado. Por mi culpa. Pude haberles advertido. Pude haber perdonado. Pero Jacob permitió que me lastimaran. Y luego, me echó. Está bien. Apreté los labios, tomé el celular y finalmente respondí su mensaje. De acuerdo. Nada más. Sin insultos. Sin drama. Solo eso. Que se queden con la duda. Que se pregunten qué quise decir. ¿Qué hice? Pero yo ya sabía lo que vendría. Y sabía que iba a doler. Porque esto no se trata solo de los moretones en mi piel. Se trata del moretón en mi corazón. Un moretón que mi propio hijo permitió que alguien más me hiciera. Y ni siquiera le importó. Esa misma tarde, el teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Era el del banco. Señora Taylor,
Notamos que usted retiró su aval del expediente de la hipoteca de Greenleaf, a nombre de Jacob Taylor y Ellie Taylor. ¿Es correcto? Sí, respondí con calma. Es correcto. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Una de esas silenciosas, pero tensas. Educada, pero con filo. Ya veo. Bueno, lamentablemente eso va a afectar considerablemente la aprobación del crédito. Tendremos que poner el proceso en pausa hasta que presenten un nuevo aval o se verifique por completo el ingreso de ambos solicitantes. Entiendo, dije. Que tenga buen día. Y colgué. No habían pasado ni 10 minutos cuando sonó el celular. Jacob. No contesté. Solo me senté en el sillón, abrazando mi brazo lastimado, dejando que el teléfono sonara. Luego entró un mensaje de ella. ¿Qué hiciste? Y eso sí me hizo reír. Pero de verdad. No fue una risa amarga. Fue de esas risas que salen de un rincón bien profundo del pecho, uno que ya ni te acuerdas que existe. ¿Qué hice? Dije en voz baja. Va, pero lo que quise decir es que la regaste, y ahora vas a aprender cuánto cuesta un error así. Esa noche me acosté temprano. Me latía la mano, pero era un dolor limpio. Real. Me hacía sentir viva. Me recordó que todavía estaba aquí. Que seguía respirando. Que seguía fuerte. Pensé en Jacob, con su carita de niño cuando tenía 6 años. Cómo me agarraba la mano cuando cruzábamos la calle. En el collar de macarrones que me hizo en segundo de primaria. ¿En qué momento llegamos hasta aquí? ¿Cómo dejé que esto pasara? A la mañana siguiente desperté con 23 llamadas perdidas. 7 mensajes de voz de Jacob. Todos con el mismo tono, desesperación, confusión. Pero el último, ese me dejó helada. Mamá, por favor, márcame. Ella dice que está embarazada. Sentí como se me subía el corazón hasta la garganta. ¿Qué? ¿Embarazada? Esto ya se estaba saliendo de control. Pero antes de que pudiera digerirlo. Alguien tocó la puerta. Fuerte. 3 golpes secos, con coraje. Me asomé por la mirilla. No lo podía creer. Abrí. Y lo primero que vi fue a Jacob. Pero no venía solo. Ella estaba justo detrás, con los brazos cruzados y unos lentes oscuros que le tapaban los ojos. Y a pesar de que mi muñeca seguía bien hinchada, y de que todavía me dolían las costillas por la caída que ella misma me provocó, lo primero que salió de su boca no fue un lo siento. Fue: acabas de arruinarnos la vida. Ni un hola. Ni una disculpa. Ni siquiera una falsa muestra de preocupación. Jacob se veía mal. Jodido, la neta. Desvelado, con la camisa toda arrugada y el cabello hecho un desastre. Traía una carpeta en la mano y la veía como si estuviera ensayando qué decirme. Pero ella parecía una abogada entrando a juicio. Bien altiva, con la barbilla levantada y los hombros derechos. Estoy embarazada, soltó, con esa voz fría que ya me conozco. ¿Ya lo sabías cuando cancelaste la hipoteca? No dije nada al principio. Solo me hice a un lado en silencio y les hice seña para que pasaran. Dudaron. Jacob parecía que no sabía si entrar o salir corriendo. Ella entró como si la casa fuera suya. Se sentaron en el sillón. Yo me quedé de pie. El silencio se alargó tanto que me empezó a doler más que la muñeca. Así que lo rompí. Me lastimaste, dije bajito. Ella rodó los ojos. Me tropecé, respondió, con desdén. No es mi culpa que estés tan frágil. Jacob intentó callarla. Ella. Pero ella siguió, imparable. Estaba en nuestra casa, en nuestra cocina, metiéndose en todo, criticando cómo pienso criar a un hijo que ni siquiera ha nacido. ¿De verdad crees que voy a aguantar eso callada? Parpadeé. Y luego hablé. Con la calma de una mujer que ya aguantó más de lo que debía. Me golpeaste, Ellie. Y además le mentiste a Jacob. Y cuando no reaccioné como esperabas, los dos me ignoraron, como si fuera un mueble viejo que ya no sirve.
Jacob se removió en su asiento, incómodo. Se notaba que quería desaparecer. Ella dijo que fue un accidente, murmuró. Yo solo lo miré. No tenía ni idea de qué tan grave había sido, hasta que me vi la muñeca cuando me quitaron la férula. El moretón estaba oscuro, entre morado y azul. La hinchazón empeoró. Ni siquiera bajaste, Jacob. Fue como si le hubiera dado una cachetada con esas palabras. Esta vez no dejé que el silencio se alargara. ¿Y ahora por qué están aquí? Jacob se aclaró la garganta. Dejó la carpeta sobre la mesa y me la empujó despacito hacia mí. No podemos conseguir a nadie más que nos avale, dijo. Nos dieron 72 horas para actualizar la solicitud o la casa se va con otro comprador. La vamos a perder. Bajé la mirada hacia la carpeta. Condiciones de la hipoteca, tasas nuevas, una especie de declaración desesperada escrita a máquina. Ella va a entrar en incapacidad por maternidad, agregó Jacob, con la voz un poco quebrada. No puedo cubrirlo solo, todavía no. No toqué la carpeta. Ni siquiera la volví a ver. ¿Quieren que regrese a sus vidas?, pregunté. Jacob dudó, luego asintió con la cabeza. ¿Quieren que sea parte de la vida de ese bebé? Otro asentimiento. Más lento. Más incómodo. Volteé a ver a ella. ¿Y tú? Se encogió de hombros, como si no le importara nada. Eres su mamá, no la mía. Te voy a tolerar, si firmas esos papeles. Y ahí fue donde se le cayó la máscara. La vi clarito. No quería familia. Quería seguridad. Su voz no tenía calor, pero sí tenía urgencia. Sonreí con calma y me acerqué a la mesa. Me senté. Abrí la carpeta con cuidado. Ella se inclinó hacia adelante, confiada, como si ya hubiera ganado. Jacob parecía esperanzado. Tomé el bolígrafo. Lo abrí. Y luego, me detuve. Dije algo que cambió todo el ambiente. Lo firmo, si te disculpas en voz alta, aquí y ahora. El rostro de ella se tensó. ¿En serio vas a hacer esto por orgullo?, soltó, molesta. No respondí sin dudar. Lo voy a hacer por respeto. Silencio. Jacob volteó a verla, suplicándole con la mirada. Ella me miró como si quisiera soltarme otro golpe, pero ya sabía lo que estaba en juego. No iba a cometer el mismo error 2 veces. Entonces, entre dientes apretados y los labios casi sin moverse, lo dijo. Lo siento. Pero no era real. Ni tantito. Era de esos perdones que salen cuando tu ego tiene un cuchillo en el cuello. Aún así, tomé el bolígrafo. Lo puse sobre la línea donde debía firmar. Los ojos de Jacob brillaron. Ella soltó el aire, aliviada, como si ya se sintiera salvada. Y entonces, me levanté. Sin firmar. De hecho, ¿saben qué? No importa, dije. Sus caras se congelaron. Pensé que podía hacerlo. De verdad. Pero no puedo. Porque en el fondo sé que, si los ayudo ahora, lo van a borrar. Van a fingir que nada pasó. Espera, dijo Jacob, intentando levantarse. Pero levanté la mano. La que todavía me servía bien. Jacob, tú me dijiste que me alejara. Elegiste tu lado. Ahora, yo elijo el mío. Ella se lanzó hacia adelante, desesperada. Estamos embarazados. Y, le respondí con total calma. ¿Ahora me vas a decir que voy a dejar a mi nieto sin casa? Entrecerré los ojos. Tú fuiste la que dio el primer golpe. Literalmente. Y ahora quieres que olvide todo, solo porque te conviene. La mandíbula de Jacob se tensó. Por favor, mamá, dijo bajito. Necesitamos esto. Solo esta vez. No respondí con firmeza. Porque yo también te necesité una vez. La noche que no dijiste nada. Agarré la carpeta, caminé directo hacia la chimenea. Y la lancé al fuego. Ella soltó un grito. Jacob no se movió. Solo se quedó ahí,
viendo las llamas como un hombre que, de golpe, entiende que algo se perdió para siempre. Se fueron sin decir una sola palabra. Desde la ventana vi cómo ella se subía al coche furiosa y azotaba la puerta. Jacob se quedó parado afuera un momento más. Volteó a verme una vez. Pero no regresó. 3 días después, la casa volvió a ponerse en venta. No entendieron nada. Terminaron rentando un depa más chiquito al otro lado de la ciudad. Me enteré por una amiga que el embarazo de ella era real. O eso creían todos. Pero lo que nadie sabía era que Jacob no fue el único al que ayudé ese año. También ayudé a la hermana de ella. Una chava callada, de voz bajita y con un secreto. Una semana después, me llegó una solicitud de mensaje en Facebook. Era de ella. Lo abrí. Y lo que leí me heló la sangre. El mensaje empezaba normal. Hola, señora Taylor. Sé que no hemos hablado en mucho tiempo, pero necesito decirle algo. Es sobre ella, y es importante. Era Rachel. La hermana menor de ella. No la había visto en casi un año. Siempre fue más tranquila que ella, más tímida, como si tuviera miedo de ocupar espacio. Pero tenía unos ojos buenos, de esos que te dicen la verdad sin hablar. Una vez se quedó a ayudarme a limpiar después de una posada, mientras ella se subía a su cuarto a tomarse selfies con su vestido nuevo. Me quedé un momento quieta, leyendo el mensaje otra vez. Había algo en el tono, algo serio. Demasiado serio para una plática común. Le di clic en aceptar y le escribí. Te escucho. La respuesta llegó de inmediato. Sé que probablemente no piensa nada bueno de mí ni de mi familia después de lo que hizo ella, pero esto me lo he guardado mucho tiempo. Acabo de descubrir que en realidad no está embarazada. Le mintió a Jacob. Le mintió a todos. Parpadeé. ¿Qué? Otro mensaje entró enseguida. Ella se enteró que cancelaste la hipoteca. Se puso como loca. Le dijo a Jacob que estaba embarazada porque pensó que así evitaría que él la dejara. Pero no funcionó. Lo siento. Tengo pruebas. Y ahí estaba. Una foto adjunta. Era una captura de pantalla de un chat de texto entre Rachel y Ellie. En uno de los mensajes, Ellie escribió: si digo que estoy embarazada, le va a suplicar a su mamá que me perdone. Conseguiremos el préstamo, la casa, todo. Y entonces, tal vez ahora sí piense en embarazarme. Me quedé viendo la pantalla. No me sorprendió. Lo que sentí fue algo frío, pesado. Como si la parte de mí que todavía dudaba, que pensaba que tal vez había exagerado, se hubiera endurecido. Como piedra. Rachel mandó otro mensaje. No debería estarte enviando esto, pero ya no podía quedarme callada. Jacob merece algo mejor. Tú también. Perdón por haberme tardado tanto en decírtelo. Respiré hondo. Y le contesté, gracias por decírmelo. Te creo. No dije nada más. Todavía no. Pero dentro de mí, las cosas ya estaban cambiando. Había hecho las paces con mantenerme lejos. Había dejado ir el sueño de llevar a mi nieto a los pasteles de cumpleaños, a las obras escolares, a desayunar hotcakes en mi cocina un domingo por la mañana. Pero ahora entendía que no se trataba solo de que ella me hubiera golpeado. Ni del silencio de Jacob. El problema era que la mentira había crecido. Y Jacob seguía atrapado en ella como si no pudiera o no quisiera salir. Lo pensé un rato. Y después llamé. No a Jacob. Ni a ella. Llamé a mi abogada. Licenciada Coleman, le dije, ¿se acuerda de la cuenta fiduciaria que abrimos para Jacob hace unos años? ¿La que se libera cuando nazca su primer hijo? Esa misma. Quiero que la congelen. De inmediato. Que la revisen. Hubo una pausa. ¿Algo pasó? Digamos que, al acta de nacimiento le va a faltar un nombre. Y le va a faltar para siempre. A la mañana siguiente, recibí otro mensaje de Jacob. Por favor. Ella está muy estresada. Perdimos la casa.
Estoy tratando de arreglarlo, pero dice que estás haciendo que todos se pongan en nuestra contra. Dime qué necesitas. No contesté. No todavía. Esa tarde fui al súper. Lo de siempre, manzanas, pan, café. Pero justo cuando estaba por agarrar una lata de sopa, escuché una voz detrás de mí. ¿Señora Taylor? Me volteé. Era Rachel. Se veía cansada, algo nerviosa, pero sincera. Ahí estábamos, en medio del pasillo, como dos mujeres justo antes de que empiece la tormenta. No pensé que me la fuera a topar, dijo, acomodándose la correa del bolso. Pero me da gusto haberlo hecho. Asentí leve. A mí también. Nos quedamos calladas un momento. Y luego dijo algo que no esperaba. Ella ya lo había hecho antes. Sentí que se me cortaba el aire. ¿Qué quieres decir? Que finge cosas. Dramas. Crisis. Lo ha hecho desde que éramos adolescentes. ¿Cómo qué? Una vez fingió que la acosaban, para que su ex volviera con ella. Otra vez inventó que tenía un problema médico para no ir a trabajar. Así vive. Mintiendo. Es su forma de manipular todo. Me apoyé en el carrito del súper. ¿Y Jacob? Rachel bajó la mirada. Está muy metido. Ya se acostumbró al caos. Creo que él piensa que esto es normal. Pero no lo es. Me da miedo por él. Le miré la cara. Iba en serio. Se le notaba. Y fue en ese momento que decidí hacer algo que no tenía pensado. Rachel, si esto llegara más lejos, ¿testificarías? Se quedó sorprendida, como si no esperara que lo dijera tan directo. ¿Testificar? Sí. Por si acaso, si llegamos a necesitarlo. Ella dudó un momento, pero luego asintió, lento. Sí, si eso ayuda, lo haría. Nos despedimos después de eso. Le di mi número. Ella prometió mantenerse en contacto. Esa noche me senté sola en la sala, con el fuego sonando bajito a un lado. Y el aire pesado de todo lo que aún no había dicho en voz alta. Mi celular vibró. Era un mensaje de voz de Jacob. Su voz se escuchaba rasposa, cansada, rota. Mamá. Ella desapareció. Sentí como se me cerraba el estómago. Salió del depa esta mañana y no ha vuelto. No contesta mis mensajes. Tiene el celular apagado. No sé qué hacer. Hubo una pausa larga. Luego escuché algo que me hizo quedarme helada. Encontré tu caja de anillos, la que te regaló papá. Estaba abierta. Vacía. El corazón se me fue al suelo. Ese anillo no lo había visto en años. Estaba guardado, bajo llave, en un cajón de mi recámara. Yo misma lo había guardado ahí, lejos de todo. Y ahora, ya no estaba. La voz de Jacob temblaba al final del mensaje. Por favor, márcame. Por favor. Me quedé quieta. Paralizada. Porque entendí de inmediato lo que eso significaba. Ella no estaba huyendo de Jacob. Estaba huyendo de mí. Y se había llevado algo que no tenía precio. Mi anillo. El que me dio mi esposo en nuestro aniversario hace 20 años. Una alianza de oro blanco, con un zafiro ovalado al centro. Flanqueado por diamantitos tan chiquitos que parecían gotas de rocío. No era ostentoso. No era un anillo que una se pondría a diario. Pero para mí, no tenía valor que se pudiera medir. Y ahora, ya no estaba. La voz de Jacob seguía repitiéndose en mi mente. No contesta. La caja estaba abierta. No entré en pánico. No grité. Simplemente me levanté, caminé a mi recámara y abrí el cajón que no había tocado en meses. Ahí seguía la cajita de terciopelo rojo. Pero cuando la abrí, estaba vacía. El anillo ya no estaba. Ella había estado en mi casa. De alguna forma, mientras yo no estaba. Y se había llevado lo único que realmente me quedaba de antes. De antes de toda esta traición. Antes del silencio,
de los golpes, de las mentiras. Se lo llevó. Y ahora, también se había ido. Marqué a Jacob. Contestó al primer timbrazo. Mamá, dime todo desde el principio. Su voz temblaba. Estaba fuera de sí, me dijo. Desde que lo del préstamo se vino abajo, se puso mal. Gritaba, aventaba cosas, decía que tú querías arruinarle la vida. Intenté calmarla, pero no me escuchaba. Salí a trabajar esta mañana y cuando regresé, ya no estaba. Sus cosas siguen aquí. Pero la caja de seguridad está abierta. Hubo un silencio. Ni siquiera sabía que habías traído ese anillo para acá. Yo tampoco, dije en voz baja. A menos que alguien se lo haya contado. Él se quedó callado. Luego soltó. Rachel. No respondí. Porque sabía que tenía razón. Rachel debió mencionarlo. Tal vez sin querer, tal vez como advertencia. Y ella, en ese estado, desesperada y dolida, vio una oportunidad. No culpé a Rachel. No del todo. Pero esto, lo cambiaba todo. Ya reporté el robo del anillo, dijo Jacob. Fui a la policía. ¿Y diste su nombre? Otra pausa. No. ¿Por qué? Porque, todavía es mi esposa, dijo bajito. Y está embarazada. No está embarazada, le dije. ¿Qué? Mintió. Le conté todo. Los mensajes de Rachel, la captura de pantalla. Todo. Pude escucharlo quedarse completamente en silencio al otro lado. No, susurró. No, estás equivocada. No. Pero no discutió. No lo negó. Solo, se rompió. Del otro lado del teléfono, escuché a un hombre adulto comenzar a llorar. No era un llanto escandaloso. Era de esos que salen desde el fondo del estómago, que te rasgan por dentro y te raspan la garganta como vidrio molido. Y no lo interrumpí. Lo dejé llorar. Porque ese era el sonido de alguien que acababa de entender que toda su vida estaba construida sobre una mentira. Cuando por fin habló, su voz sonaba destrozada. Le creí, dijo. Le creí cada palabra. Renuncié a ti, mamá. Dejé que ella te hiciera daño. Y todo porque creí que llevaba a mi hijo. Nos lastimó a los dos, le dije bajito. Pero aún no es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Él respiró con dificultad. ¿Cómo la encontramos? No tardamos mucho. Porque ella nunca ha sido discreta. Me fui a las casas de empeño. Entré a 4. En cada una mostré una foto del anillo que todavía tenía guardada en mi celular, de hace años. En la quinta tienda, por fin. Sí, me dijo el encargado. Una chava vino ayer. Dijo que era un regalo de su abuela. Quería cambiarlo por efectivo y un boleto de avión. Le pregunté si sabía a dónde pensaba ir. No lo dijo, respondió, pero traía una bolsa grandota. Parecía que se estaba fugando. Le dejé mi número por si regresaba. 2 horas después, me marcaron. Señora, acaba de volver. Dice que se arrepintió del trato y que quiere recuperar el anillo. La detuvieron. Me subí al coche como alma que lleva el diablo. Cuando llegué, la vi. Ella, con lentes oscuros puestos dentro del local, la capucha baja, parada frente al mostrador, discutiendo con el dueño. Entré. Cerré la puerta con fuerza detrás de mí. Ella se volteó al oírme. Su cara se puso blanca. Señora Taylor, devuélvamelo. Parpadeó rápido. ¿Qué? ¿El anillo? No lo tengo. Intentaste venderlo por dinero. Te vieron. Se acabó. Ella bajó la mirada por un segundo y luego me volteó a ver con otra actitud, como si se hubiera puesto una máscara distinta. No entiendes nada, dijo tajante. Jacob me dejó. Rachel está envenenando a todos contra mí. Tú me quitaste todo, y ahora también quieres esto. Ese anillo ni siquiera era tuyo. Se dio cuenta de que nadie ahí iba a apoyarla. Nadie le creía.
Y entonces hizo algo que no vi venir. Metió la mano en su bolso, sacó la cajita y me la tendió con ambas manos, como si quemara. Toma, escupió con desprecio. Está maldito. La tomé. La abrí. El anillo estaba ahí, pero algo no encajaba. Brillaba demasiado. La piedra se veía muy clara, muy limpia. Lo puse contra la luz. Sí, brillaba en azul, pero no era el azul profundo, casi nocturno, que yo conocía. Este no era mi anillo. Era una copia. La miré con el corazón acelerado. Ella sonrió, como si hubiera ganado. ¿De verdad crees que soy tonta?, me dijo. ¿Crees que no iba a hacer una réplica por si algo así pasaba? Sentí un nudo en el estómago. ¿Dónde está el original? Se encogió de hombros. Supongo que eso tendrás que averiguarlo tú. Y sin decir más, pasó junto a mí y salió del lugar. Me quedé ahí, paralizada. Ella todavía tenía el anillo verdadero. Me había dado un señuelo, y no tenía cómo probarlo. El dueño de la tienda se veía incómodo. Lo siento, dijo. Ella no mencionó nada sobre eso. Pero no era su culpa. Regresé a casa en silencio. El juego había cambiado. Ella ya no solo estaba enojada. Era calculadora, vengativa, peligrosa. A la mañana siguiente, llegó una carta. Sin remitente. Adentro, solo una frase escrita en tinta negra gruesa. La próxima vez no será solo un anillo. Me quedé viéndola fijamente. Y luego levanté el teléfono y volví a llamar a mi abogada. Me quedaba una carta más por jugar. Sostuve esa nota durante casi una hora. La próxima vez no será solo un anillo. Sin firma. Sin dirección. Pero no había duda. Fue ella. Me estaba amenazando. Después de todo, el golpe, las mentiras, el embarazo falso, el anillo robado. Ella todavía creía que tenía el control. Ella todavía creía que podía asustarme. Y por un segundo, solo uno, casi dejé que el miedo volviera a meterse en mí. Pero luego recordé quién soy. No sobreviví al cáncer, a quedarme viuda, ni trabajé 2 turnos para sacar adelante a mi hijo, para que al final me viniera a intimidar una muchacha con una sonrisa falsa y una rabieta mal armada. Respiré hondo, y jugué mi última carta. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogada, la licenciada Coleman. Nos sentamos frente a frente en su oficina tranquila. La luz del sol caía justo sobre el escritorio de madera, como si iluminara mi decisión final. Quiero revisar el fideicomiso, le dije, levantando apenas las cejas. El de Jacob. ¿Quiere modificarlo? Sí. Pero con una cláusula. Deslicé un papel hacia ella, la impresión del mensaje de texto que ella le había enviado a Rachel, donde admitía haber fingido el embarazo para manipularnos a Jacob y a mí. La licenciada Coleman lo leyó en silencio, los labios apretados con expresión de abogada que ya ha visto de todo. Quiero que Jacob reciba el monto completo, dije. Pero solo si viene a hablar conmigo en persona, reconoce lo que pasó, y pide el divorcio. La licenciada parpadeó. Esa es una condición fuerte. Ella es una amenaza más fuerte, respondí. Asintió despacio y tomó su pluma. ¿Y si él se niega? Entonces ese dinero va para alguien que sí me defendió. Alguien que me dijo la verdad. Le pasé otro documento. En la parte de arriba estaba el nombre de Rachel. La licenciada sonrió leve, con complicidad. Lo redacto hoy mismo. Salí de ahí más ligera de lo que me había sentido en meses. Esa misma tarde, llamé a Jacob. No contestó. Le mandé una foto, los papeles del fideicomiso. El encabezado decía, plan de distribución revisado. 5 minutos después, me marcó de vuelta. Mamá, dijo sin aire. ¿Qué es esto? Mentiste por ella, respondí. Pero te estoy dando una oportunidad. Solo una. Ven a mi casa. Háblame. De adulto a adulto. Hubo un silencio. Luego escuché su voz, bajita. Ya voy para allá. Cuando llegó, lo vi distinto.
Agotado. Más delgado. Más viejo. Casi no había dormido. Entró, cerró la puerta, y se quedó ahí parado, como un niño que sabe que le va a caer la regañada. Me lo merezco, dijo bajito. Sí, le contesté. Te lo mereces. Sabía que no estaba embarazada, confesó de golpe. Encontré la prueba en la basura, sin usar. Pero igual me dejé creer. Porque si era mentira, entonces todo lo que hice fue en vano. Y si era verdad, tal vez el problema eras tú, no yo. Yo no dije nada. Solo lo miré. Esperé. Se dejó caer en el sofá. Ella cambió después de que nos casamos. Se volvió controladora. Reservada. No quería que hablara contigo. Me decía que tú me querías manipular. ¿Y le creíste? Asintió, apenas. Fui un imbécil. No corregí. Tenías miedo. Me miró. Por fin, con los ojos de mi hijo. Te extraño, mamá. Asentí en silencio. Él metió la mano al bolsillo y sacó algo pequeño. Era el anillo. El anillo verdadero. Parpadeé. Me lo mandó por paquetería ayer, dijo Jacob, bajando la voz. Venía con una nota que decía, no se vendió. Puedes devolvérselo a tu mamá. Me lo dio. En cuanto mis dedos lo tocaron, en cuanto lo sentí en mi mano, algo dentro de mí volvió a estar completo. Jacob tenía los ojos vidriosos, como si estuviera a punto de llorar. Ella me dejó, murmuró. Dijo que ya no le servía para nada, que la estaba estorbando. Se fue con otro. ¿Otro? Un tal Brent, del trabajo. Me estuvo engañando por meses. Me recosté contra el respaldo y dejé que el silencio nos cubriera a los dos por un rato. Lo siento, susurró. Por todo. Las palabras no arreglan los huesos rotos, le dije, mientras me sobaba la muñeca que aún sanaba. Pero son un buen comienzo. Voy a hacer lo que sea para arreglar las cosas. Le deslicé los papeles del fideicomiso por la mesa. Entonces empieza con esto. Los leyó con los ojos bien abiertos. ¿Todavía vas a darme esto? Si pides el divorcio, y vas a terapia. Bajó la mirada y asintió. Lo haré. Y hay una cosa más, agregué. Alzó la vista. Te disculpas públicamente. En la próxima reunión familiar. Abrió la boca, sorprendido. Pero yo no me moví ni un milímetro. Me humillaste, dije con calma. Te quedaste al lado de una mujer que me insultó, me golpeó, me mintió, y dejaste que todos pensaran que fui yo la que te abandonó. Eso ya se acabó. Volvió a asentir, esta vez más serio. De acuerdo. Nos quedamos sentados un rato más, en silencio. Ya cuando se iba, se detuvo en la puerta. ¿Por qué aceptaste ser aval en la hipoteca?, me preguntó. Después de todo lo que ella te dijo. Sonreí apenas. Porque quería creer en lo mejor de ti, incluso cuando tú ya no creías. Tragó saliva y se fue. 3 semanas después, me llegó la notificación oficial del juzgado. Jacob había solicitado el divorcio. El terapeuta que eligió me mandó un correo. Me dijo que Jacob había asistido a todas las sesiones. Y ese domingo de Pascua, durante la cena familiar, Jacob se levantó frente a todos, sus primos, sus tías, sus sobrinas. Y dijo la verdad. Sin adornos. Sin excusas. Mi mamá merecía algo mejor, dijo. Y yo le fallé. No quedó un solo ojo seco en la sala. Cuando volvió a sentarse, extendí la mano por encima de la mesa y tomé la suya. Esa misma noche, saqué el anillo, lo puse en su cajita de terciopelo y lo guardé en el armario, en la parte más alta, donde nadie más pudiera robármelo nunca más. Rachel vino a visitarme una semana después. Tomamos té en el jardín. Ella no paraba de sonreír. Me da gusto verla bien, dijo. Voy a estarlo, respondí. Me miró con atención. ¿Nunca pensaste que pudiste haber manejado todo esto de otra manera? Negué con la cabeza. No. Porque hay veces en que la única forma de que la gente aprenda,
es perdiendo todo lo que intentaron quitarte. Ella asintió. Y en ese momento, ambas volteamos al escuchar a Jacob llegar. Traía flores y una sonrisa tranquila. Nos sentamos los tres por horas. Y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, nos sentimos como familia otra vez. Sin miedo. Sin mentiras. Sin manipulaciones. Solo sanación. Solo paz. Esa paz que no se logra quedándote callada. La que se consigue buscándola. La que llega cuando por fin te atreves a decir: ya no puedes hacerme daño. Ya no.